Le hemos pedido al señor vicerrector de la UISEC, el señor Esteban Andrade, que nos acompañe para poder comentar y poner estos temas en perspectiva. ¿Será que es tan fácil, señor vicerrector, eh, eliminar la CENESID? Lo que se ha señalado hasta el momento, ya cuando estamos aterrizando el tema, es que eso no se puede hacer por decreto ejecutivo. Eso precisa de una reforma legal e incluso una reforma constitucional. Pero también hay muchos actores vinculados a la educación superior que dice, realmente vale la pena eliminar la CENESID o como se llame el ente rector de la educación superior. Señor vicerrector, buenos días. Edgar, muy buenos días. Carolina, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, efectivamente el presidente Lasso habló inicialmente de cerrar la CENACIT. Atendiendo su pregunta, desde el punto de vista constitucional se establecen dos instituciones para la regulación de la educación superior. Actualmente tenemos tres, la CENACIT, el CASES y el CES. Por otra parte, en la LOES se establece a la CENACIT. Todo depende de qué rumbo tome el presidente Lasso, es decir, si él busca cerrar la CENACIT, tendrá que hacer una reforma legal sin duda la LOES. Si él busca eliminar de las tres instituciones, hacer una, tendrá que hacer una reforma constitucional, es decir, dependerá qué camino tome. Sin embargo, más allá de esto, algo que como academia sí queremos proponer al presidente Lasso, es que este sea un proceso técnico, que la discusión sea técnica en búsqueda de precautelar la calidad de la educación superior y por qué no establecer políticas, y eso debemos propender, que la mejoren. No queremos que esto sea un debate político, sino que sea un debate técnico. Si las funciones o las responsabilidades que actualmente tiene la CENACIT son debidamente canalizadas hacia las otras dos instituciones de educación superior o en el camino que el presidente, luego de esta discusión, de escuchar a los actores, tome, pues se lo puede hacer. Todo dependerá del grado en el cual él desee realizar estas reformas. Claro, es que la preocupación del presidente electo, explicitada especialmente a los jóvenes, le veíamos en sus escenarios de campaña electoral, era que aparentemente los jóvenes habían perdido esa libertad de opción, esa libertad de decisión sobre qué carrera debo y puedo estudiar o me gustaría estudiar. Algo que, según Lasso, le fue quitado al pueblo ecuatoriano, los jóvenes ecuatorianos en el gobierno de Rafael Correa. Estos exámenes, ¿cierto? El ser bachiller o el denominado EAES, que eran definitivos pues a la hora de que un estudiante pueda acceder a tal o cual instituto superior sobre tal o cual disciplina del conocimiento humano. Entonces, quizá este sea el meollo del tema. El retiro, por ejemplo, del EAES, este examen de acceso a la educación superior. Bueno, Edgar, efectivamente la CENACIT dentro de sus funciones ha tenido todo el tema de becas, cupos, matrículas, admisión, etcétera. Él ha estado regentando este tema. Los cupos en las universidades serán limitados, o sea, no tenemos las instituciones una capacidad ilimitada para recibir estudiantes, y allí yo creo que tiene que surgir un debate. Si es que vamos a poner el acceso a la universidad desde fuera de las universidades o si vamos a dejar que las universidades tengan procesos autónomos de selección de sus estudiantes para que ingresen a determinadas carreras. Ahora, también hay algo importante, el nivel de deserción estudiantil que tenemos a nivel del Ecuador, en general hablo por las universidades, es extremadamente alto. Entonces tenemos un problema que viene desde más atrás, que viene desde el hecho de orientar adecuadamente al bachiller para que tome su vocación profesional de la manera adecuada, que se oriente de la manera adecuada. Y por el otro lado, también la CENACIT ha sido la responsable o en sus funciones está las propuestas de ciencia, tecnología e innovación. Y personalmente creo que allí tiene una deuda con el sistema de educación superior. Seguimos trabajando las carreras tradicionales. Seguimos pensando de manera tradicional en la formación superior, cuando hoy en día la técnica, la ciencia, la tecnología, la innovación son pilares fundamentales.
Usted y yo seguramente estamos de acuerdo en el hecho de que la educación es fundamental para el desarrollo del país, para el desarrollo de cualquier nación, y la nuestra no es la excepción. En ese sentido, necesitamos que en el Ecuador existan políticas hacia el desarrollo de nuevas carreras, hacia el desarrollo de nuevos ámbitos del conocimiento, que en el Ecuador se genere innovación, se genere tecnología, se generen nuevas propuestas en temas como la economía circular, la biomedicina, el desarrollo tecnológico informático, etcétera. Entonces yo creo que todas estas políticas tienen que ser dictadas desde el Estado de manera sostenida, con una visión de largo plazo, no con una visión política. Por eso decía, esto tiene que ser un proceso técnico. Efectivamente, a la CENACYT se le acusa de haber limitado el acceso, pero veamos cuáles son los mejores mecanismos de acceso para los bachilleres. Tenemos también los institutos tecnológicos que la CENACYT regenta o la CENACYT supervisa, ¿verdad? No todos los estudiantes necesariamente deben optar por una carrera de 4 o 5 años. También podrían optar por carreras tecnológicas que son de tercer nivel, que son respetables profesiones y que aportan al desarrollo del país. Entonces, todo esto lo podemos hacer si es que tenemos políticas claras de uno u otro organismo, como quiera que el presidente Lasso desee organizarlo. Yo creo que eso es lo más importante. Y sobre todo, no sacrificar la calidad académica universitaria que evidentemente ha venido mejorando y madurando en el país. En las pistas que nos ha dado Lasso, tanto en la campaña electoral como después del 11 de abril, se habla de darle libertad y autonomía a las universidades particulares en especial para que extiendan extensiones, perdón la redundancia, en los diferentes sectores del país y traten de solventar esta demanda de los jóvenes. Pero esto de alguna manera no se puede confundir con la creación o profusión de universidades, que un poco fue el problema que en el año 2010 llevó a crear pues o a recrear la ley de educación superior. Bueno, efectivamente antes se hablaba de las universidades de garage. Yo creo que ese proceso lo hemos venido evolucionando. Eh, el aseguramiento de la calidad de la educación superior no está en manos de la CENACYT, sino está en manos del CASES, del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El CASES, evidentemente, es el organismo que lleva adelante todos los procesos de acreditación de las universidades, de acreditación de las carreras, y hoy también está con el tema del examen de habilitación profesional para las carreras como medicina, odontología, enfermería, carreras de las ciencias de la salud, fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, es en esta institución donde tiene que darse todos los parámetros, normas y verificaciones necesarias para evitar que suceda lo que no queremos, que se creen universidades sin ningún control, sin ninguna pertinencia, sin ninguna empleabilidad futura, sino todo lo contrario. No ha sido esta una potestad de la CENACYT. Y por el otro lado tenemos el Consejo de Educación Superior, cuya misión es la planificación, la regulación, la coordinación de todo el sistema de educación. Entonces, muchas veces uno puede evidenciar un cierto traslape de funciones entre estas instituciones, que seguramente podrán ser y que deberían ser reorientadas, de tal manera de que tengamos un sistema de educación superior eficiente, no desregularizar la educación, no irnos al otro extremo, sino tener políticas respetando la autonomía universitaria también. Y eso el presidente Lasso lo ha dicho. Ayer escuchábamos que al año se gradúan 300.000 bachilleres, pero el sistema de educación superior, público y privado, solamente puede incorporar a 100.000 de ellos. Así Es es. decir, gran parte, 200.000, se quedan pues sin entrar a la universidad. ¿Cómo el Estado, en este caso, cómo la nueva administración pretenderá bajar este déficit? Claro, fíjese usted que son 60 universidades en el Ecuador. 60 universidades damos esa oferta. Por eso yo le comentaba hace un momento, los institutos tecnológicos son otro gran espacio de formación para determinados bachilleres. Si usted a estos 100.000, a esta deficiencia de espacio para los chicos, a esta falta de cupos para los chicos, le pone la deserción que tenemos, que en el Ecuador está bordeando el 50%. Es decir, tenemos un sistema De los difícil. 100.000, 50.000 Tenemos siguen pocas estudiando. personas que llegan a la educación superior y muchos que no concluyen.
Entonces tenemos una pérdida de recursos del Estado muy grande. Y vamos entonces hacia atrás en el proceso y nos ponemos a pensar en el sistema de educación inicial, en el sistema de educación secundario. Cómo allí podemos también reforzar, cómo allí podemos darles a los chicos herramientas, cómo podemos orientarlos de la mejor manera para que escojan la profesión que más les guste, que más convenga a la pertinencia de nuestro país. Nosotros como institución superior recibimos bachilleres y muchas veces estos bachilleres evidencian deficiencias o falencias o desniveles en los niveles de bachillerato. La educación del bachillerato no es plana, o sea, no todos los chicos logran los mismos niveles. En instituciones como la nuestra, como la Universidad SEC, que somos una universidad pequeña, y uno de nuestros emblemas es el acompañamiento, la personalización. Nivelamos a los chicos, los acompañamos para que logren sus objetivos y tenemos una tasa de deserción muy, muy baja, posiblemente la más baja del país. Sin embargo, este modelo no es aplicado por otras instituciones, no es aplicable a otras instituciones que pues tienen modelos de mayor número de estudiantes. No lo critico, es su modelo, está muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto tenemos que mirar. Por eso yo hablaba de que deben haber políticas técnicas, no una discusión política, sino una discusión técnica donde se establezcan políticas de Estado para la educación superior y donde se abran otras posibilidades de formación. Hace pocos días uno de los rectores de una universidad decía que tienen un número de cupos para una carrera como medicina, no sé, 1,000, 1,500 cupos y tienen 10,000 postulantes. Entonces hay un grupo muy relevante de chicos que no van a llegar. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos 10,000 postulantes realmente quieren ser médicos? ¿Tienen la vocación para ser médicos? ¿Por qué no formarlos en otros ámbitos del conocimiento que posiblemente están o tienen mayor afinidad de ellos para poder cubrirlos? Yo creo que allí es donde tenemos que trabajar en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación en el país. Sí es importante a todo nivel remarcar en los detalles de la situación en la que vive la educación superior en el Ecuador, porque muchos jóvenes, muchos padres de esos jóvenes pueden estar confundiendo la propuesta de Lazo con una vieja discusión que se ha tenido aquí en el país y en Latinoamérica sobre el libre ingreso a la educación superior. Incluso le digo que a nivel ideológico parece paradójico que un hombre de derecha aparentemente traiga una tesis que ha sido de la izquierda toda la vida, ¿no es cierto? Porque usted sabe que este tema era el paradigma de la izquierda en Argentina, en Brasil, en México, y obviamente también recayó acá en el Ecuador. Entonces, ¿cómo decirle a los jóvenes que no se trata de que sale del colegio y tiene que ir a la universidad tiene que abrirle las puertas, y a veces incluso en una universidad gratuita? Claro. Bueno, yo como le había dicho, Edgar, los cupos siempre serán limitados. Las universidades tenemos una capacidad para recibir estudiantes. La Senacid otorga becas, pero fíjese que las becas las otorgamos sobre las universidades privadas, porque la universidad pública es gratuita. Entonces, las universidades privadas recibimos estudiantes becados y tenemos en nuestros presupuestos previsión para las becas que recibimos por los chicos que vienen de la Senacid o que vienen con esa asignación de becas. Y los recibimos, lo hacemos con mucho empeño. Es muy difícil, por eso le decía yo, ¿dónde va a estar la prueba? Siempre habrá algún proceso de selección de los estudiantes que ingresan a la universidad. Esa prueba la vamos a seguir manteniendo fuera de las universidades o posiblemente les vamos a dejar que las universidades de manera autónoma definan sus propias pruebas de recepción de estudiantes, que puedan seleccionar a sus estudiantes de la mejor manera. Muchas universidades privadas tenemos procesos de admisión con nuestros estudiantes y otorgamos becas a aquellos estudiantes, a aquellos postulantes que han demostrado los mejores resultados en su proceso de admisión. Eso lo hacemos y lo hacemos permanentemente. Entonces, sí, yo creo que el presidente allí tendrá que virar los mecanismos porque los cupos siempre serán limitados y de allí la invitación a que también pensemos en nuevas áreas del conocimiento pertinentes para el desarrollo del país. Que pensemos en que el país, ¿por qué no puede tener carreras como ciencias biomédicas? ¿Por qué hoy no podemos estar proponiendo cosas o nuevas vacunas, nuevas formas, nuevas técnicas para el COVID que vivimos? El Ecuador en eso tiene una brecha tecnológica importante que tenemos que cerrar. En el Ecuador, ¿Y nuestros eso de emprendedores son quién enormes. Si depende? usted revisa los índices de emprendimiento en el Ecuador, son muy altos.
¿Eso de quién ¿Cómo? depende, ese Perdóneme, cambio de Edgar. mentalidad? ¿De quién depende? Porque, claro, el padre quiere que su hijo sea médico, sea abogado, sea arquitecto, sea ingeniero, y probablemente la demanda del país sea por otro tipo de profesional. Exactamente. Exactamente, las profesiones del futuro. Yo creo que eso es una misión importante de la educación, de los quienes formamos la educación superior, de difundirla, de crearla y de los entes reguladores de proponerla, de entenderla y de impulsarla, de generar políticas para eso. Si somos un país de emprendedores, muchos por necesidad, otros muchos porque realmente tienen la vocación de ser emprendedores y vemos hoy que los emprendimientos fracasan. ¿Por qué no darles herramientas formativas a esos emprendedores que merecen todo nuestro reconocimiento y respeto? Ser un emprendedor en este país no es cosa fácil. Tiene muchísimo mérito ver un emprendedor y un emprendedor que salga adelante merece nuestro reconocimiento. Darles herramientas a esos emprendedores, herramientas de tecnología, formas de innovación, etcétera, que permitan que este país surja también sustentado en la educación, sin duda, sustentado en educación. Ahora, esta discusión también debe incorporar un tema que es básico, el tema económico, el tema presupuestario. Y claro, el gobierno, el Estado tiene que hacer las derogaciones del caso. Y lo que se ha podido verificar en estos últimos meses, en estos últimos años, es que hay una deuda social con la educación superior, no solamente la pública, que es la que le corresponde directamente al Estado, tiene que pagar los sueldos de los profesores, de los rectores, tiene que financiar ese sistema, sino de todo la educación superior como tal. ¿Cómo y qué expectativas se tienen en ese sentido? Mire, otra de las políticas que podría ser muy interesante que el presidente Lazo impulse es cómo podría él financiar o apoyar el financiamiento de los estudios de los chicos. Ya en el pasado ha sucedido, hemos tenido entidades que lo han hecho, pero eso también es una política muy importante. Si la universidad pública no puede absorber toda la demanda de estudiantes, pues bueno, la universidad privada podrá hacerlo, tal vez en condiciones diferentes, en condiciones diferenciadas, pero de alguna forma apoyar a los chicos para que puedan continuar sus estudios y puedan terminar sus estudios y puedan luego retribuir a la sociedad ecuatoriana con su conocimiento, con su profesión, con todo lo que le aporten. Estas son las políticas que necesitamos que desde el Ejecutivo, desde el Estado, se dicten para la educación superior. Políticas que naturalmente permitan el desarrollo de la educación superior. No se trata de eliminar lo público, ni dejar lo privado, ni eliminar lo privado y dejar lo público. Somos diferentes instituciones con realidades distintas, con tamaños de institución distintas, con necesidades distintas, respetar esa diversidad y buscar las mejores alternativas, ¿no? Que favorezcan a la educación como tal. Entonces, lo que podríamos concluir de sus aportes, doctor Andrade, es que este proyecto debería ser socializado, ¿no es cierto? Así Debería es. haber una intervención de todos los sectores, de todos los actores de la educación superior. Y quizá esto sea muy necesario, porque el presidente Lazo lo que ha dicho es que tiene ahí un pocotón de proyectos de ley que el día 24 de mayo los somete al estudio de la Asamblea. Legislativo. Eso en el tema de la educación superior podría ser complicado y hasta peligroso. Podría serlo. Lo que no queremos como institución de educación superior es retroceder, es sacrificar calidad académica. Vivimos en el pasado una sobreregulación en todos los ámbitos y la educación superior no fue la excepción. Es decir, prácticamente nuestra actividad cotidiana era regulada por las instituciones del Estado. En el año 2018 la LOES fue reformada y ya fue un primer ejercicio muy valioso en donde los actores de la educación participamos, en donde se llegaron a consensos y donde hemos tenido una ley de transición, por así decirlo, muy valiosa que ha permitido la maduración del sistema de educación superior. En el año 2019, las universidades nos sometimos a un proceso de acreditación ante el CASES, proceso que se vio retardado por los temas de la pandemia. Pues a finales del año 2019 estábamos terminando el proceso, pues ya en el año 2020 estamos viviendo lo que hoy tenemos. Se retrasó ese proceso, tuvo sus dificultades sin dudas, pero fue un gran ejercicio para acreditar las universidades y poder mirar su desempeño académico, administrativo, principalmente académico, y tenemos hoy un conjunto de universidades acreditadas y todas las universidades hemos presentado nuestros planes de mejora a partir de las observaciones que recibimos en ese proceso de acreditación.
Es decir, estos temas de mejoramiento, estos temas de no sacrificar la calidad académica son fundamentales. No podemos retroceder en eso, Edgar. Y justamente porque coincidimos en el hecho de la importancia de la educación para el desarrollo social. Muy importante su punto de vista en medio de esta discusión, pues el presidente electo de la República dará más luces al respecto y le volveremos a consultar si es tan amable. Gracias por esta Edgar, charla. con todo Gracias. gusto, un placer, un saludo a todos, un abrazo. Lo propio para usted, que tenga un muy buen día.